Capítulo 70. Las dos detonaciones se dejaron escuchar desde la distancia. Honorio Rivera abrió los ojos, trató de levantarse de la cama sin hacer ruido. Dorotea de la Cruz, su mujer, era de sueño pesado. Sin embargo, notó que su marido dejaba el lecho matrimonial. ¿Ocurre algo, viejo? Tranquila, voy a beber un poco de agua, tengo la boca seca. Honorio era un hombre parco, trabajador, poco cariñoso con los hijos y atravesado por la mala estrella de no animarse a arriesgar lo que había conseguido para mejorar la situación familiar. Observó la cama de su hijo y notó que estaba vacía. Santiago era el menor de 4 hermanos. El único que quedaba en esa casa que supo ser bulliciosa, con 4 varones que se dedicaban a labores más duras del campo, pero que se habían ido yendo por haber incurrido en la institución del matrimonio. Abrió la puerta y salió al callejón con su escopeta en mano para observar si aparecía su hijo. Esos 2 disparos le habían generado mucha preocupación. Hace tiempo que había caído en cuenta de la predilección que tenía el muchacho por mujeres casadas. Prestó oído, pero no se escuchaba más que los grillos. Hasta que oyó cascos del caballo a pleno galope. Cuando vio a su padre, el joven adivinó que ya sabía que se trataba de urgencia. Frenó el caballo y de un salto cayó de pie al lado del novio. Ya sé qué pasa. No hay que perder el tiempo. Buscar ropa y te me vas de inmediato a la casa de tu hermano allá en la ruta. Mañana temprano subes al primer colectivo y me esperas en casa de Demetrio. Sin rebatirle ninguna de las órdenes, entró en la casa. En menos de 5 minutos estaba con el bolso listo. Subió al caballo, el padre le hizo un ademán de apurarse. No había tiempo para despedidas y menos por la circunstancia en la que tenía que partir el muchacho. El flete demostró por qué se llamaba Sonda. Hizo un trecho de 100 metros, dobló por el otro callejón a cuyas veras solo había cultivos y desapareció tras una estela de polvo que la luna llena permitió observar a su padre. No se movió de allí hasta que estuvo seguro que nadie podría alcanzarlo. Se sirvió un vaso de vino que bebió sentado en la mesa del comedor. Debía estar listo para recibir al marido celoso, que no tardaría en llegar según sus cálculos. Él sabía que se trataban de esas cuestiones, porque le había heredado ese mismo gusto su hijo. En tiempos juveniles supo de estas huidas intempestivas. Al rato escuchó el galope del caballo que cada vez se percibía más cercano. Salió con la escopeta en la mano y vio como Laureano Paredes desmontaba veloz y se encaminaba hacia él. Si quiere seguir con vida, deténgase ahí, don Laureano. No lo proteja, don Honorio. Usted sabe que su muchacho anda de amoríos con mi mujer. Lo entiendo, pero si lo anda buscando, está en el lugar equivocado. Usted lo tiene ahí adentro de la casa, muy cobarde. Solo está Dorotea, y si quiere entrar será el último acto que realice en su existencia. Pegue la vuelta y vaya a solucionar sus problemas con su mujer. Desde el grueso cinturón de gaucho asomaba la culata del revólver. Laureano lo miró como de reojo, pero no se animó a echar mano de él porque la escopeta doble caño de Honora lo apuntaba directamente y no sería la mejor idea. Dio 2 pasos hacia atrás, sin dejar de mirar al hombre que lo había esperado de ese modo. ¡Un momento! Antes de irse, déjese el revólver acá, que esta noche no lo necesitará. Lentamente y con mano izquierda quiero que lo saque y lo arroje al suelo. Fueron claras órdenes para resguardar a su hijo como a la esposa del traicionado. El miedo no es tonto. Laureano tiró el arma, que levantó un poco de polvo al tomar contacto con el suelo. Luego siguió retrocediendo sin darle la espalda al dueño de casa. Montó su caballo y desapareció en furioso galope. Honorio levantó el arma, cerró la casa, dejó la escopeta preparada al lado de la cama y se acostó nuevamente. Dorotea seguía durmiendo con pequeños quejidos.
quizás estaría entrando en alguna pesadilla. Esa noche no pasó nada. A la mañana siguiente contó lo sucedido a su esposa mientras ella le servía el desayuno. Le reveló su resolución de enviarlo a Buenos Aires. Esa noche la había pasado en la casa de su hermano Juan, mientras que en ese momento ya se encontraba camino a San Miguel de Tucumán, en donde vería a su otro hermano Demetrio. Allí permanecería hasta que él fuese a darle la orden de viajar a la gran ciudad. En la capital del país hacía tiempo que residía el mayor de sus hijos, Heraldo, quien se desempeñaba como policía federal. Allí, encomendado por una carta que escribió Honorio, de puño y letra, encontraría cobijo y trabajo. Dorotea pareció no perturbarse por la noticia, pero cuando nadie podía observarla, lloró amargamente la ira de su hijo menor. Santiago era el único de sus hijos que quedaba en casa y le hacía compañía. Sintió que lo había perdido para siempre. En tanto, en Buenos Aires Berta se sentía plena. Trabajaba en una casa en donde la trataban como una más de la familia y había recuperado a su hermano Pablo, a quien visitaba en su pensión los fines de semana o lo recibía en donde ella vivía. Sin embargo, comenzó a preocuparse cuando se percató de la afición de su hermano por las bebidas alcohólicas. En una ocasión ella se sintió con el deber de reprenderlo, pero la reacción violenta de Pablo hizo que pensara que ya no era el mismo chico con el que habían pasado tantas penurias. En la visita siguiente, el Principito le pidió disculpas. Berta las aceptó, justificó esa adicción a la necesidad de olvidar tanto daño que habían sufrido en la niñez. Sin embargo, hasta que ello no se solucionara, evitó que fuera a su lugar de trabajo. Era ella quien se dirigía hasta la pensión, en donde conoció a sus compañeros y a otras personas que residían allí. La mayoría de ellos eran del interior y trabajaban de manera informal en casas de familia, en la construcción o en algunas tareas de venta ambulante. Allí conoció a Celia Rodríguez, con quien trabó amistad. Ella era mucama y su hermano Rodolfo trabajaba como yesero. Era compañero de Pablo en una obra en construcción. Ambos jóvenes aprendían el oficio de la mano de don Marciano Juárez, veterano que estaba próximo a jubilarse. Los jóvenes solían reírse del nombre de su mentor y decían que había bajado de un plato volador. Una noche, Berta se quedó a cenar con su amiga y un grupo de jóvenes, entre los que estaba Pablo. Rodolfo sacó de su estuche una guitarra y comenzó a cantar temas folclóricos, en especial de los chalchaleros, hasta que en un momento la joven preguntó si sabía la canción Sapo Cancionero. De inmediato el muchacho comenzó a cantarla y en una versión cercana a la que sonaba en la radio por ese entonces. Ella evocó esa noche de asado en aquella casa de Mar del Plata en donde Humberto le había pedido que cantara ese tema. Una vez que la guitarra estuvo descansando, comenzó la charla amena entre Berta y Rodolfo. El muchacho tenía encanto, era muy extrovertido. Sus ocurrencias la hicieron reír. Pablo había desaparecido con Mariana, una de las chicas con quien habían cenado. No pasó mucho tiempo hasta que Berta y ese agradable joven charlatán se pusiesen de novios. Por supuesto, le contó a su patrona, Leonor, que tenía ojo para estas cosas. Le pidió que lo invitara a buscarla, así le daría su opinión. Rodolfo estuvo allí el sábado por la tarde. Iban a ver una película en el cine, mientras esperaban a Berta sentada en el living. La señora de la casa le invitó un café y estuvo charlando con él. Luego la pareja se marchó. La acompañó de regreso hasta la casa, se despidieron con un beso.
Berta contó entusiasmada la película, los detalles de la salida y el posterior paseo. Comieron algo, caminaron varias cuadras de la mano, mientras hablaban de proyectos comunes. Cuando ella terminó de referir lo sucedido, le preguntó a Leonor cuál era su opinión respecto a Rodolfo. No lo sé, Bertita, charlé con él, me parece que no es una persona para confiar. Te diría que vayas despacio, tomes tu tiempo. No te cases con el primer novio. Fue la respuesta sincera de su patrona. La joven pensó que doña Leonor se equivocaba, pero el tiempo le dio la razón a su patrona. Un día la encontró tendida en la cama y llorando. Estaba embarazada y Rodolfo había desaparecido. Celia no sabía en dónde se encontraba y Pablo lo buscaba para molerlo a golpes. Finalmente no apareció. El embarazo de Berta era cada vez más notorio. Ella siguió la gestación con la amargura de sentirse desengañada de aquel amor que ella creía que era su vida. Nunca pasó por su cabeza la posibilidad de un aborto que le había sugerido Celia. Desde esa posición dejó de visitarla. La bebé nació y Berta le dio el nombre de Carmen, en homenaje a su hermanita fallecida. Leonor le dio todo su apoyo. El tiempo transcurrió, la pequeña tenía 5 meses cuando Berta conoció a un muchacho que trabajaba en la Policía Federal. Se llamaba Santiago Rivera y lo había conocido en la panadería. Él se desempeñaba en la comisaría 23. Muy pronto estuvieron de novios. Ella se sentía enamorada en verdad. Él no tomó muy bien el hecho que tuviese una hija. Siempre eludía tocar el tema, pero una noche lo dejó en claro a Berta que no aceptaría a la niña. Era muy joven, estaba enamorada y decidí dar en adopción a mi bebé. Siempre me arrepiento de eso. Hice lo mismo que mi mamá, porque prefería a un hombre que a mi propia hija. Fue como si Dios me hubiera castigado por condenarla de ese modo. Tu papá no tuvo la culpa. Yo podría haberle dicho que no y hacía mi vida con un hombre que pensase distinto. Mis patrones tenían de amigos un matrimonio que no podía tener hijos, estaban en una muy buena posición económica. Cuando les entregué a mi hija sentí que se desgarraba el corazón, pero la decisión estaba tomada. Ese mismo día me fui a vivir con Santiago. Le reveló Berta a uno de sus hijos en una charla porque quería que escribiese la historia de su vida con la mayor fidelidad posible.